Me siento realmente muy honrado de que ustedes me consideraran y me brindaran la oportunidad de participar en esta conferencia que ustedes están teniendo y hablar de un tema tan controversial, diría yo, que yo sé que la mayoría de ustedes ya han escuchado algo sobre esto, han tenido conversaciones con familiares sobre esto, han conocido personas que han pasado por esta situación que ustedes ya conocen, que es la situación del aborto. ¿Verdad que sí? Han escuchado sobre este tema. Y bien ustedes saben cómo ha ido tomando espacio en el mundo este problema del aborto. Y yo quería que hoy, el interés de hoy es que nosotros analicemos un poco qué es lo que realmente significa ser pro vida. Ustedes han escuchado mucho que pro-life, que pro-choice, que pro-vida, pero ¿qué realmente, cómo nosotros podemos definir esto en realidad? Pero antes de empezar, yo quiero que nosotros hagamos un pequeño ejercicio. Y yo quiero que todos miren a la persona que está al lado, que tengan más cerca. Y la miren muy bien. Aprovechense ahora. Mírenla bien. ¿La están mirando? Aprovechense que estoy viendo que están mirando. Ok. Y vamos ahora a responder una pregunta. ¿Qué los hace iguales a ustedes? ¿Qué les da un valor equivalente a ustedes dos? Piénsenlo bien, es muy posible que la persona que tú estás mirando sea bien alta, tenga unos 6 pies con 5 pulgadas, o tal vez la persona que estás mirando sea una persona pequeña. ¿Significa que la persona que es más alta, que tiene más de esa cualidad y ese atributo, tiene más valor que la persona más pequeña? No. Entonces, la igualdad de los seres humanos no debe estar con el tamaño. Bueno, pero tal vez la persona que está al lado tuyo tiene 5 títulos de maestría, un doctorado, ha estudiado y ha sido un reconocido profesional. Y tal vez la persona que está al lado tuyo sea una persona que todavía está cursando sus estudios primarios o secundarios. ¿Significa que la persona que tiene más estudios es más valiosa que la que tiene menos estudios? No. Tal vez la persona que está al lado tuyo vino desde muy lejos. ¿Quién es el que más lejos vive aquí? Usted, segura. ¿Significa que esa persona que vive más lejos tiene menos valor que la que está más cerquita? No. Y yo creo que es interesante que nosotros pensemos estas cosas. ¿De dónde viene realmente la valía del ser humano y qué es lo que nos hace iguales a nosotros? Si nosotros fuéramos a asignar la equivalencia de los seres humanos y el valor de los seres humanos en atributos arbitrarios decididos por cualquiera, no pudiéramos nosotros realmente saber quién de verdad merece estar vivo. Por lo tanto, no puede estar sujeto ni a tamaño, ni a que yo sea más alto, ni a que yo sea hijo de quién, ni nada de eso. Tiene que estar sujeto a algo más. ¿Y ustedes saben cuál es la respuesta a la pregunta? Lo que nos hace iguales a nosotros es que somos seres humanos. Todo ser humano, y así fuimos creados, todo ser humano es único y su valía es intrínseca solo por ser humano. Y ya. Una vez yo escuché a alguien, inclusive, que es de los que están pro vida, que están en el medio pro vida, y él dijo como argumento que ustedes no saben cuántos futuros Einstein o futuros Tesla han sido abortados. Eso no importa, porque no es el valor de una persona de que tenga un nombre. Todos tenemos el mismo valor porque somos seres humanos. No podemos crear esa distinción. Y la razón por la que ustedes dirán, ¿y por qué él está empezando con eso? Vamos a estar elaborando cuál es el peligro de que los proabortistas y los pro-choice utilizan para modificar esa valía de nosotros. Y vamos a hablar de eso hoy. Pero antes, yo quería presentarles un silogismo muy interesante que lo tomé de un profesor en bioética, Francis Beckwith. Él tiene un silogismo muy interesante para definir 4 puntos principales de lo que significa ser pro vida. Número 1,
El no nacido, desde el momento de la concepción, desde que el espermatozoide y el óvulo se unen, es un miembro de la comunidad humana. Ya es un ser humano desde ese momento. Número 2, ¿es moralmente incorrecto matar a alguien inocente, asesinar a alguien inocente? ¿Verdad que sí? Número 3, en cada aborto exitoso muere un no nacido. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? La número 4, el aborto es moralmente incorrecto. Vamos a trabajar con esa primera. ¿Cómo yo puedo, y esto es interesante porque nos van a retar a nosotros a esto, cómo yo puedo realmente justificar ese punto número 1 que es la base de este silogismo? ¿Puedo yo realmente responder si la vida reinicia desde el momento de la concepción? ¿Puedo yo científicamente corroborar esta información? Eso lo vamos a estar revisando en esta tarde. Hay un gran peligro, como les decía, con respecto a asumir si el no nacido está vivo o no está vivo. Es un gran peligro y hemos visto las consecuencias. A mí me llamó la atención esta cita de un expresidente de este país. Y esto fue el 22 de enero del año 2014. Se celebraba el aniversario número 41 del fallo de un caso que se llamó Roe versus Wade. Ese caso fue enigmático y a partir de ese año, en el 1973, el 22 de enero, el aborto fue legal en Estados Unidos. Y ese caso surgió de una joven de 21 años llamada Norma McCorvey, que vivía en Texas, madre de 2 niños, quedó embarazada del tercero, pero en ese momento ya no estaba preparada para ese embarazo y no sabía qué iba a hacer. Y sus amigos les recomendaron, ¿por qué tú no dices que fue que te violaron y quedaste embarazada? Y todo ese caso se sustentó en una mentira que ella misma más adelante lo desmintió y luchó el resto de sus años de su vida en contra de lo que fue ese caso. Ella misma se tornó provida después. El presidente Obama en ese año utilizó una frase que a primera instancia pareciera muy linda, pero yo creo que nosotros la analicemos. Él dice: este es un país donde todos merecen la misma libertad y oportunidades para cumplir sus sueños. ¿Qué asumió él del no nacido ahí? ¿Qué asumió? Que no es un ser humano. ¿Dónde están los sueños del no nacido? No está incluido en esa frase. Asumió que estos bebés en el útero no merecen nuestra consideración. No merecen que nos detengamos un rato a pensar en ellos, ni pensar en sus sueños. Un autor, posiblemente ustedes lo conocen, Mark Twain, un escritor, en una de sus obras más conocidas, Las aventuras de Huckleberry Finn, hubo un intercambio que pasó entre 2 personajes. Un intercambio muy peculiar por un comentario que se hace. Aquí, un niño está intentando de convencer a una señora de por qué él había llegado tarde. Y parece que él había estado en un barco, le estaba diciendo que había un barco de vapor y había habido una explosión. Y miren este intercambio. Ha explotado un cilindro en el barco. Y la señora le responde: Dios mío, ¿alguien resultó herido? La respuesta del niño fue esta: no, señora, solo mató a un negro. Oigan la respuesta de la señora. Bueno, qué suerte, ya que algunas veces las personas pueden resultar gravemente heridas. ¿Qué se asumió del hombre negro? ¿Verdad que no? Eso fue lo que se asumió. Aquí, en esta imagen que ustedes ven aquí, esto fue una decisión de la Corte Suprema de Virginia. Miren esto, lo que dice sobre todos esos individuos que están en imagen, que están viendo ahí, esclavos. A los ojos de la ley, el esclavo no es una persona. Aquí no se asumió, aquí se dijo a la clara. Miren aquí los nativos. Un indio no es una persona según la Constitución. Los indios pueden ser privados de su libertad, propiedad y su vida.
Están viendo el peligro de asumir que no es un ser humano. Están viendo el peligro de darle atribuciones a cualidades arbitrarias como la raza, el color de tu piel. ¿Y qué tal este? Las mujeres son personas solo en cuestiones de penas y sanciones, pero no son personas en cuestiones de derecho y privilegio. ¿Las mujeres también pasaron por eso? ¿No es también una similitud a lo que le está queriendo hacer a los no nacidos? Es lo mismo. Oigan estas palabras de un padre, él es profesor de ética en Cambridge. David Bunin dice, oigan esto, los bebés humanos no nacen conscientes de sí mismos, ni son capaces de comprender que existen con el tiempo. No son personas. Por lo tanto, la vida de un recién nacido es menos valiosa que la de un cerdo, un perro o un chimpancé. Él asumió totalmente aquí que el no nacido no es un ser humano. Entonces la tarea es la siguiente. ¿Podemos nosotros realmente romper estos argumentos con la ciencia? ¿Podemos nosotros responder y probarle realmente que sí es un ser humano desde el momento de la concepción? ¿Dónde buscamos esto? Nosotros tenemos una ventaja. En las Escrituras tenemos la respuesta. Pero vamos a entrar un poquito a ver cómo la ciencia corrobora eso también. Y la ciencia a la que vamos a ir es a una rama de la biología que se llama embriología, la ciencia del desarrollo. Y yo les voy a mostrar, ¿tengo aquí algún médico, alguna enfermera, alguien que haya pasado por una escuela de salud? Bien, aquí tengo una. ¿A quién le gusta la ciencia aquí, las ciencias naturales? Ok, no se me duerman entonces, porque no se me duerman. Ahora bien, ¿qué nos dice la ciencia de la embriología? Vamos a ver esto. Esto es una cita de un libro de embriología por Keith Moore. Este libro se utiliza en la mayoría de las escuelas de medicina del mundo para enseñar embriología a médicos. Ya estamos hablando, ¿verdad que sí? Esta persona que escribió este libro no es un creyente. Y vamos a ver lo que dice aquí, para que no digan que se influyó por ser un creyente. Dice definiendo el cigoto, que es el nombre que recibe la forma más temprana del embrión. El cigoto es una célula resultado de la unión del ovocito y el espermatozoide. Un cigoto es el comienzo ¿de qué? De un nuevo ser humano. El desarrollo humano comienza en la fertilización. No hubo duda ahí. Vamos a leer otro libro, para que no digan que no. Fue ese autor que se equivocó. Vamos con otro libro, la embriología de Langman. El desarrollo de un ser humano comienza ¿dónde? Con la fertilización, cuando se une el espermatozoide del macho y el ovocito de la hembra. Estamos muy claros aquí, no hay que hacer muchas modificaciones para ver que estos dos doctores, estos dos científicos reconocidos con libros utilizados en las áreas de medicina de todo el mundo, están de acuerdo. Esenciales de embriología humana, dice, en este momento comenzamos nuestra descripción ¿de qué? Del ser humano en desarrollo con la formación y diferenciación de las células o gametos sexuales masculinos y femeninos que se unirán en la fertilización para dar inicio embrionario. ¿A qué? A un nuevo individuo. La fertilización, otro libro, la fertilización es un momento importante porque en circunstancias normales se forma un nuevo organismo humano genéticamente distinto. ¿Ustedes ven algún tipo de disociación aquí que no están de acuerdo los científicos? Ustedes están viendo que están bastante claros de qué momento inicia la vida. Esta doctora publicó un papel, una investigación muy interesante, y esta conclusión de ella sobre este estudio que se llama ¿Dónde inicia la vida humana? Dice lo siguiente, la doctora Maureen Kondek. La evidencia científica respalda la conclusión de que un cigoto es un organismo humano y que la vida de un nuevo ser humano comienza en un momento de concepción científicamente bien definido. Esta conclusión es objetiva y consistente con la evidencia objetiva e independiente de cualquier tipo de punto de vista ético, moral, político, religioso, específico de la vida humana de los embriones humanos. A estos científicos
no le ha quedado la menor duda. No le ha quedado ningún tipo de inconveniente en aceptar y reconocer que la vida humana es única, distinta y especial desde el momento de la concepción. Este señor que ustedes ven ahí es Alan Guttmacher, un expresidente de Planned Parenthood. Planned Parenthood, como ustedes saben hoy en día, es una de las empresas abortistas más poderosas del mundo. Este es expresidente. Y miren una conclusión que me da miedo. Me da miedo porque entonces esto significa que él sí sabe lo que están haciendo. Él dice, hablando sobre el aborto y el inicio de la vida, todo esto me parece tan simple y evidente que es difícil imaginar un momento en el que no era parte del conocimiento común. Esto lo pone peor todavía. Esto significa que él sabe que son seres humanos y sabe que los están matando. Es terrible. Este señor es Bernard Nathanson. Y este sí sabe de aborto. Bernard Nathanson fue uno de los principales representantes de la lucha en Estados Unidos para aprobar el aborto. Fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional para la Derogación de las Leyes del Aborto. Él dice que ha practicado, o dijo, ya falleció, que practicó miles de abortos. Pero pasó algo. Pasó que mientras él realizaba una sonografía, en el momento la sonografía era algo relativamente nuevo, realizaba una sonografía mientras estaba haciendo el procedimiento y se fijó en algo que le cambió su manera de pensar. Vio como el feto intentaba de escapar y defenderse de los instrumentos que estaban introduciendo en el útero para despedazarlo. Él veía el movimiento de la boca del bebé y él le llamó a eso el grito silencioso. Y así se llama el documental que él preparó, donde él explicaba todos esos eventos, incluso por sonografía, se les enseña y se les muestra qué es realmente el aborto, cuál es la cara de este procedimiento. Este señor que está aquí es el doctor Jérôme Lejeune, francés, pediatra y genetista. Tal vez de verle la foto y de yo decirle el nombre, ni idea. Pero este señor fue que describió por primera vez el síndrome de Down. Y él dijo, después de la fecundación tiene lugar un nuevo ser humano. Y para no cansarlos con eso, han visto aquí varios científicos. ¿Y qué han concluido todos los científicos? ¿Qué concluyeron? ¿Que la vida inicia cuándo? En el momento de la concepción. ¿La vida qué? Humana. Por lo tanto, ahora tenemos una justificación científica. Ahora el proabortista, el pro-choice, tiene una situación muy difícil. Ahora para él justificar el aborto, él tiene que buscar una razón hábil para matar niños inocentes, niños humanos. Y será increíblemente complicado para ellos hacerlo. Una vez, para ver algunos argumentos, una vez una compañera estaba en la radio, allá en Santo Domingo, hablando sobre este tema. Y ella le explicó justamente lo que yo les acabo de explicar a ustedes, citándole varios científicos. Y cuando ella no tenía argumentos para poder defenderse, le dijo, pero no hay consenso, no se han puesto de acuerdo. Y yo les hago una pregunta. ¿Esto es válido? Como hemos visto, sí hay un consenso. La mayoría de los estudiosos en el área de biología, embriología y genética sí están de acuerdo. Pero ¿saben qué? Por motivos de argumentación, vamos a darle un chance. Vamos a asumir que de verdad no hay un consenso.
Esta frase se la tomé a este profesor, Harley Akes, que él es profesor de política, en su libro de los derechos civiles y naturales. Y él dice esto: la ausencia de consenso no significa ausencia de verdad. Y le voy a dar 2 ejemplos. Hubo un grupo que estuvo a favor de la esclavitud y hubo un grupo que estaba en contra de la esclavitud. No había consenso, pero sí había una verdad, que la esclavitud era incorrecta. Hubo un grupo que pensaba que la tierra era plana y hubo otro grupo que pensaba que la tierra era redonda. Y no hay una verdad detrás de eso. Sí, aunque no hubo consenso en ese momento. En el caso de nosotros, sí tenemos consenso, pero algo que todavía me dicen, pero yo no estoy seguro si la vida inicia ahí, pero como quiera yo estoy de acuerdo con que el aborto debe ser libre. Y yo les voy a enseñar a una persona respondiendo justamente esto, si me ponen este pequeñito video, que le hacen una pregunta muy interesante igual: ¿cuándo inicia la vida humana? Y él da una respuesta peculiar que yo quisiera que nosotros analizáramos, a ver si producción allí. At what point does a baby get human rights, in your view? Well, I think that whether you're looking at it from a theological perspective or a scientific perspective, answering that question with specificity, is above my pay grade. But let me just speak more generally about the issue of abortion, because this is something obviously the country wrestles with. One thing that I'm absolutely convinced of is that there is a moral and ethical element to this issue. And so I think anybody who tries to deny the moral difficulties and gravity of the abortion issue, I think, is not paying attention. So that'd be point number 1. But point number 2, I am pro-choice. I believe in Roe versus Wade, and I come to that conclusion not because I'm pro-abortion, but because ultimately I don't think women make these decisions casually. I think they wrestle with these things in profound ways, in consultation with their pastors or their spouses or their doctors, their family members. ¿Ustedes conocen el término gagueó? Gagueó, ¿verdad que sí? Sin embargo, a pesar de que él aceptó, honestamente, que no sabía, que estaba por encima de su pago, creo que fue que dijo, ¿verdad que sí? Sin embargo, él hizo una conclusión. ¿No se fijaron? Yo no estoy seguro si la vida humana inicia en cualquier momento, pero yo estoy de acuerdo que los abortos sigan. Qué peligroso esta decisión, ¿eh? Imagínense ustedes, yo no sé cómo ocurre, yo no sé cómo se realiza un derrumbe o cómo se hace una demolición de un edificio viejo. Pero imagínense que un ingeniero está preparándose para demoler un edificio. Está listo. Yo me lo imagino que es como los muñequitos con una dinamita. ¿Verdad que sí? Yo sé que no es así, pero vamos a imaginarnos lo que es así. Y de repente alguien se le acerca y le dice: ingeniero, ¿ya usted confirmó que no hay nadie en el edificio? ¿Cuál debería ser la respuesta correcta del ingeniero si él no sabe? No, vamos a chequear. ¿Qué dirían ustedes si el ingeniero dice: no, yo no estoy seguro si no hay nadie ahí, vamos a demolerlo como quiera? Irresponsable, ¿verdad que sí? Cuando ustedes van manejando y no ven muy bien, hay mucha neblina y ven como que hay algo cerca del carro, como algo que tú no estás muy seguro de lo que es, ¿qué tú haces? ¿Acelerar o frenar? Porque el comportamiento de nosotros ante una duda, ante no estar seguro, no debe ser y seguir adelante, sino ir con cautela. No tomar una conclusión en base a yo no saber. Yo no sé, pero estoy de acuerdo con esto. Son conclusiones peligrosas porque las estás basando en nada. Estás creando una conclusión sin tú ni siquiera saber por qué
Eso es trampa. Eso es trampa. Tienes que realmente, para llegar a tener tu opinión, tienes que fabricarla en base a algo. Y el ejemplo aquí que le di, evidentemente, él se vio obligado a tener que responder algo, en tener que decirle algo. Bueno, pues la conclusión fue una respuesta, a mi opinión, un tanto irresponsable. Por lo tanto, nos pueden preguntar, nos pueden decir, pero no hay consenso, y sabemos responder. Nos pueden decir, sí, pero yo no estoy seguro, pero deberían tenerlo, y sabemos responder. Pero hay uno de los argumentos que ustedes lo han escuchado, pero es mi cuerpo. Ese posiblemente es el argumento que ustedes más van a escuchar, ¿verdad que sí? ¿Y cómo nos defendemos de esto? La realidad es que es el no nacido, es este bebé parte del cuerpo de la madre. Él está en el cuerpo de la madre, pero él no es parte del cuerpo, él no forma parte del cuerpo per se. ¿A qué me refiero con esto? No podemos decir que el no nacido es lo mismo que el páncreas. Si nosotros tomamos una célula del bebé y una célula de la madre y las revisamos, ¿qué vamos a encontrar? Que son diferentes. De hecho, durante el embarazo, las mujeres disminuyen su capacidad inmunológica. Ustedes han conocido varias embarazadas. ¿Ustedes se han fijado que las embarazadas... Levántame la mano, ¿quién ha estado embarazada aquí? Bien. ¿Ustedes no notaron que durante el embarazo toda la gripe que pasaron, toda la cosa le dieron? La defensa bajó. Yo nunca me enfermaba y ahora que estoy embarazada, todas las gripes las he revisado. Y es que la mujer disminuye, hormonalmente hablando, disminuye su respuesta inmunológica para tolerar a este bebé como un visitante por 9 meses. Si la defensa de mamá no disminuye, eso es una enfermedad que produce abortos espontáneos recurrentes. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el cuerpo de la mujer va a registrar al bebé como una célula extraña porque no son del mismo cuerpo. ¿Ustedes han conocido a alguien que tenga 2 diferentes tipos sanguíneos a la misma vez? No. Todo el mundo sabe, yo soy B positivo, ¿verdad que sí? Ustedes nunca han visto una persona que tenga una tarjeta con 2 tipos de sangre. Yo soy O positivo en este brazo y soy A negativo en este. ¿No lo han visto, verdad que no? ¿Ustedes quieren saber por qué no lo han visto? Pues eso no existe. Y el bebé puede tener un tipo de sangre diferente al de la madre. Mi esposa es tipo de sangre B positivo y mi hijo mayor es tipo de sangre O. ¿Cómo? ¿En un momento entonces ella tenía 2 sangres diferentes? No, es porque no son el mismo. Tienen diferentes sistemas circulatorios. ¿Cuántas personas ustedes han conocido que tienen 2 corazones? Que tienen 2 pares de corazones, que tienen 2 sistemas completos de arterias, de venas. No. A propósito del tema que hablábamos ayer, tú no conoces, a menos que haya una condición patológica, tú no conoces a una persona que pueda tener 2 aparatos reproductivos diferentes funcionales al mismo tiempo. Yo de este lado soy hembra y de este lado soy varón. No, ustedes no han visto eso nunca. Y una mujer puede estar embarazada de un varón. Y si argumentamos que es su cuerpo, entonces tenemos que decir que todos esos órganos que tiene ese bebé forman parte del cuerpo de ella. Y no es así. Él está ahí nutriéndose. Pero no podemos decir que forma parte de su cuerpo, que es su cuerpo. Y la ley puede limitar lo que una persona haga con su cuerpo. O usted puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Ustedes saben que la ley puede controlar lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Yo no puedo tomar esa botellita de agua y tirársela a uno de ustedes, ¿verdad que no? Y darle un golpe, ¿verdad que no? Posiblemente me metan preso, ¿verdad que sí? La ley puede controlar si que nosotros no le hagamos daño con nuestro cuerpo a otras personas, incluso a nosotros mismos. El argumento de que es su cuerpo no pasa la prueba científica.
No pasa la prueba científica porque el no nacido y la madre tienen huellas genéticas diferentes. ¿Algunos de ustedes han visto de estas series de televisión de investigación forense y de detectives? Que ustedes han visto que ellos pueden tomar un cabellito o algo y ya pueden saber exactamente de qué persona es. No hay dos personas que sean genéticamente idénticas. Tú puedes ser un gemelo idéntico, pero tu ADN va a tener una diferencia. Tu huella dactilar va a ser diferente y tu reflejo en el iris, en el ojo, va a ser diferente. No hay dos personas iguales. Cada quien tiene una huella genética exclusiva de ustedes, que se la puso Dios ahí a ustedes, en ese diseño inteligente. Eso no es solamente algo aleatorio. Nosotros, cada uno, tenemos esa identificación biológica propia. Y en el caso de los no nacidos, no es idéntica a la de su madre. Una vez, una doctora ginecobstetra, allá en Santo Domingo, en un programa de televisión, dijo lo siguiente: el no nacido no es un humano, es un proyecto de persona. Y después se refirió a propósito de lo que decía el pastor Otto ayer con el planeta de los simios. Dijo, son seres humanos, no personas. Y eso existe. ¿Cómo es eso de que proyecto de persona, ser humano, no persona? No están complicando la cosa ahora, ¿verdad que sí? Está todo no están complicando. Antes eran 2 géneros, ahora hay más de 300. Ahora ya no son solo seres humanos, hay diferentes tipos de sabores de seres humanos, dependiendo de lo que vayan pensando. Un ejercicio fácil. Vamos a ver. ¿Están viendo una imagen aquí? Muéveme la imagen, la que sigue. Ahí. ¿Están viendo? Vamos a ver. ¿Cuál es el feto humano ahí? ¿Cuál es el ser humano ahí? Está fácil, ¿verdad que sí? Ustedes no están viendo ahí un proyecto de persona, una masa de células extrañas. ¿Ustedes quieren saber por qué? Porque 2 seres vivos que se unen van a tener un hijo de la misma especie. Eso no me lo estoy inventando yo. Lo describió Louis Pasteur en la ley de la biogénesis, que dice, los seres vivos se reproducen según su propia clase. ¿Cuántas veces ustedes han visto que buscaron un perrito y lo juntaron con otro perrito y tuvieron un gatico? ¿Has visto esto alguna vez? No, no lo han visto. O buscaron 2 pajaritos y cuando el pajarito tuvo el huevito, lo que salió adentro fue un perrito. ¿Han visto eso? No. ¿O ustedes han visto 2 seres humanos que tuvieron, después de 9 meses, parieron una manzana? ¿No han visto eso, verdad que no? Porque no es así. Un humano y un humano va a dar un humano, no un proyecto de persona, no una masa de células, no un ser humano, no persona, sin persona. Lo que quieran ponerle es un ser humano. Cualquier atribución arbitraria, fundamentada en funcionabilidad, es algo creado por una persona ante su misma apreciación, su moralidad relativa. Pero no está vivo, eso me lo dijeron a mí. Sí, es un ser humano, no me pudieron vencer en esa. Ya, está bien, me lo probaste. No es un ser humano. Digo, es un ser humano, pero no está vivo. ¿Cuántas cosas muertas ustedes han visto que reaccionan y se mueven? ¿Ustedes han visto un muerto moviéndose? Si lo ven, mándense corriendo. ¿Ustedes han visto un muerto que dé patadas, que responda a reflejos? De nuevo, las que estaban embarazadas, su bebé se movía en el vientre. ¿Verdad que sí? A veces respondía incluso a la voz de ustedes, la reconocía, ¿verdad que sí? Los muertos no hacen eso. Los muertos, cuando algo muere, no va a tener un crecimiento. Es una teoría totalmente falsa. De hecho, el no nacido cumple totalmente con los criterios biológicos para un organismo vivo. Tiene organización celular. Va a tener una serie de pasos en su desarrollo como nosotros.
de lactantes a pediátricos, a pubertos, adolescentes, adultos. El no nacido también. Cigoto, 2 células, 4 células, 8, 16 mórula, blastocito, embrión, feto. También. Reproducción. Usted toma estas células desde el momento que el espermatozoide y el óvulo se unen, empieza un proceso de división celular. Lo que una vez fue una célula, ya el otro día son 2, 4, y rápidamente empieza a pasar ya la tercera semana, cuando todavía ustedes ni saben que tienen el embarazo, todavía la prueba de embarazo no está positiva, ya tienen miles y miles de células. Al final de la tercera semana, de hecho ustedes no han tenido la primera falta todavía, no saben que están embarazadas, en el final de esa tercera semana el sistema de conducción cardíaca empieza a funcionar. Estos son cosas interesantes de nosotros saberlo. Hay reproducción, las células van a crecer, tienen metabolismo, como todos nosotros. ¿Qué necesitamos? Alimentarnos para buscar energía. También las células del no nacido tienen un metabolismo interno para generar energía biológica y poder funcionar. Tienen un programa genético, tienen una fidelidad, una herencia. Esto es interesante porque preguntan, bueno, tú estás diciendo que usa esa célula, está viva y es un ser humano. ¿Y qué hace esa célula, el cigoto, diferente a una célula de mi piel? Bueno, es fácil. El programa genético de la célula del cigoto, si tú le das lo que necesita, la nutrición, crece y te crea una persona. Pero si tú tomas una célula de la piel, siempre va a ser célula de la piel. Por lo tanto, ¿ustedes recuerdan en el colegio cuando nos decían? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Se recuerdan de eso? Lo mismo. Tienen un desarrollo, como le dije, van a tener un ciclo de vida y también van a tener respuestas a estímulos. Yo recuerdo una persona que me dijo que los bebés no tienen un autorreconocimiento, como decía el doctor que mencioné ahorita, David Buning. No tienen un autorreconocimiento, ellos realmente no saben quiénes son ellos. Eso es un análisis profundo, pero es cierto, no lo tienen. Y él dice que por no tener ese reconocimiento de quién ellos son y dónde ellos están, es justificable matarlos. No tienen el mismo valor. Pero hay un fallo con esto. El autoconocimiento y el reconocimiento de uno lo obtiene no al nacer, lo tiene casi a los 2 años de vida. Por lo tanto, con esa misma teoría, él está justificando también que maten a niños de 1 y 2 años. Él está justificando que a un paciente comatoso que no está en ese momento del coma, que no está reconociendo quién es él, que lo maten. Él está diciendo que el paciente con un Alzheimer avanzado, que no se reconoce él mismo, no tiene valor. Porque él dice que el autoconocimiento es lo que nos da a nosotros la categoría de ser valiosos y de ser humanos. No es así. Los bebés responden a estímulos. Y ustedes todas me lo dijeron, los que estuvieron embarazadas. Daba patadas, a veces le ponían música, se movían, respondían a la voz, a cuando le ponían la mano. Y tienen distinción química. Son únicos, lo que habíamos hablado. No vamos a encontrar 2 huellas genéticas iguales. ¿Ok? Podemos tener muchos argumentos. Podemos tener más todavía de los que yo les he traído. Pero vemos que si nos ponemos a investigar, encontramos respuestas. Y tenemos una responsabilidad, nosotros como cristianos y como creyentes, de defender la vida y de buscar esas respuestas. Están ahí. Y tenemos que actuar. Pero el último argumento que les voy a decir, del que quiero hablarle, es un argumento que nos compete directamente a nosotros.
dicen que la Biblia no dice nada, no habla ni menciona la palabra aborto. Que la Biblia no habla de nada de eso, de división celular, ni de embrión, ni nada de eso. Significa que la Biblia está haciendo un silencio en esto y que significa que no le importa. Una justificación que incluso yo he escuchado de boca de personas que dicen ser creyentes. Las prohibiciones contra el aborto durante el tiempo de los escritores bíblicos eran en gran medida innecesarias. Los escritores bíblicos, bajo la guía del Espíritu Santo, discutieron selectivamente temas relevantes para sus audiencias previstas, dejando muchos otros temas sin declarar. Déjeme decirle una cosa, en el tiempo en el que se escribió las Escrituras, nadie andaba estimulado de una manera fuera de lo común ni dispuestos a abortar su descendencia. Por varias razones, esto no era un tema que los escritores de la Biblia tenían que abordar de una manera profunda, porque no era un problema que estaba afectando al pueblo hebreo. Durante el Antiguo Testamento, en Génesis 1:26, en Génesis 1:9, en Génesis 1:6, en Éxodo 23, se menciona varias veces que los humanos tienen un valor intrínseco. Por lo tanto, el desarmamiento de sangre inocente está prohibido. Número 2, si ustedes lo han visto en varios escritos bíblicos, los hijos, la descendencia en la Biblia rara vez eran vistos como un problema. De hecho, eran vistos como una forma de inmortalidad y de descendencia. Era muy importante tener hijos. Nadie andaba buscando excusas para deshacerse y terminar los embarazos. Eso no era algo que tenían ellos que estar escribiendo ahí de una manera, porque no era un problema. Nosotros podemos llegar a esa conclusión totalmente por la asociación de que es incorrecto matar a alguien inocente, de que la vida humana tiene un valor intrínseco. En el Nuevo Testamento, en los evangelios de Mateo y Lucas, está bastante claro, la consideración de los seres humanos desde el útero está clara, con Juan Bautista y con Jesús. El asesinato que es intencional de seres humanos es considerado como un pecado atroz en Mateo 19:18 y en Romanos 13:9. Y los no nacidos son llamados por Dios antes del nacimiento. Si nosotros empezamos a escudriñar, vemos, no tiene que estar la palabra aborto, pero está más que claro el mensaje del Señor con respecto a la vida, con respecto al inicio de la vida, con respecto al valor de los seres humanos, con respecto a que nosotros debemos respetar a los no nacidos en ese sentido. Yo quiero terminar recordándoles en el Evangelio de Lucas un evento que le pasó muy interesante al Señor Jesucristo. Alguien le preguntó que cómo podía heredar la vida eterna. El Señor le respondió con las Escrituras y le mencionó dos mandamientos muy importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Y qué dijo después? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le preguntó, ¿quién es el prójimo? ¿O cuál es el prójimo? Y ahí vino la parábola del buen samaritano. Mi pregunta es la siguiente. ¿El no nacido es nuestro prójimo? Si es nuestro prójimo, hemos pasado por al lado de él, como el sacerdote y como el levita, y hemos visto todos los asesinatos que se están haciendo con estas clínicas abortistas y hemos pasado de largo. ¿Alguien más se encargará? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos salido de nuestra zona de confort para ayudarlos? Creo que es algo que nosotros debemos mantenernos siempre pensando y orando al Señor, que nos ayude y que nos estimule cada vez más a poder servir al prójimo, incluyendo al no nacido, que nos saque de esa área de confort y que nos permita servirle en todas estas situaciones que estamos viendo en estas conferencias. Gracias.